¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy te voy a hablar de lo que son el sistema de componentes del sistema de combustible. Pues, como siempre, déjame presentarme. Mi nombre es Dimar Estrada. Vamos a hablar de lo que es el sistema de inyección y alimentación de combustible. Bueno, como primero tenemos sistemas TBI, los sistemas MPI y los sistemas GDI. Luego tenemos también las bombas filtro de combustible, circuitos eléctricos y pruebas que se hacen en el sistema. Luego, como punto 3, tenemos circuitos de alta presión en el sistema de inyección directa. También tenemos riel principal, regulador de presión y amortiguador de pulsaciones. Y pues inyectores de sistema TBI, MPI, GDI, circuitos eléctricos y pruebas. Vamos a hablar del sistema TBI. Pues en el sistema TBI tenemos lo que es el sistema de sistema monopunto, más conocido como sistema TBI. Lleva un inyector para todos los cilindros. Es como un sistema de carburador a lo que es antiguo, convencional, similar a lo que es un carburador, pero la diferencia es que lleva un inyector para todos los cilindros. Es el sistema más conocido como TBI o sistema monopunto. Como lo podemos observar, acá tenemos lo que es el múltiple de admisión. Como pueden observar esta parte, tenemos lo que es toda la entrada de aire, el caudalímetro, un sensor que controla la entrada de aire, y en esta parte tenemos lo que es el inyector, un motor. Este es un motor por si acaso. Acá tenemos lo que es los múltiples, que se dividen. Es un motor de 4 cilindros, obviamente que va a tener 4 entradas, una entrada para cada cilindro. Y aquí tenemos el motor. Entonces lo que hace pues, el sistema TBI o sistema monopunto, pues tiene un solo inyector el cual alimenta a todos los cilindros, similar a un carburador, ¿no? Pero la diferencia es que este trabaja con un módulo de control, con una EQ y pues con un sistema de control de entrada de aire, que sería un sensor, el cual pues ayuda a que se determine cuánto de inyección va a tener para todos los cilindros. También tiene un sensor que es más conocido como sensor de posición de la mariposa, el cual igual pues, según el ángulo de la mariposa pues da la inyección de combustible, ¿no? Este ha sido uno de los sistemas que ha salido después del carburador, y obviamente que pues, el costo es reducido por el hecho que solo lleva un solo inyector, pero pues no es tan conveniente en lo que es el consumo de combustible, ¿no? Ya que no se tiene todas las exactitud del sistema de alimentación, como el control del tema de los gases tóxicos que libera por el escape, o pues también la cantidad de aire que ingresa, o también otra parte no se da pues la inyección perfecta para que ingrese la gasolina a cada uno de los cilindros. ¿Por qué? Por el hecho de que se encuentra a una altura, a una distancia muy alejada de los cilindros, y aparte por el hecho que inyecta, es un solo inyector, pues hace que no llegue la cantidad suficiente a cada uno de los cilindros, ¿no? Puede ser que a estos dos le llegue más y a esta le llegue menos. Entonces esa es su desventaja del sistema de inyección monopunto. Bueno, acá lo vamos a ver cómo trabaja. En esta parte podemos ver cómo está trabajando un motor. De esta forma trabaja el sistema de inyección monopunto, ¿no? Sistema de alimentación, depósito de combustible, pues tenemos la bomba de combustible, y posteriormente lo que es el filtro para luego pasar a lo que es el inyector. Entonces de esta forma trabaja todo el sistema de lo que es la inyección monopunto. Pasando a lo que es el sistema multipunto, pues acá tenemos lo que es un sistema más conocido como sistema de inyección multipuerto, que es un inyector para cada cilindro. Como podemos ver en la imagen, tenemos un inyector para cada uno de los cilindros. Tenemos también la entrada de aire, ¿no? Pero la diferencia es que con el sistema monopunto, pues este sistema lleva un inyector para cada cilindro, ¿no? Entonces esa es la ventaja que tiene el sistema de inyección multipunto, que la inyección va más directa casi en la cabeza de la válvula, de forma obviamente que los primeros sistemas salieron de inyección indirecta, que está ante la cabeza de la válvula, pero da una inyección más cercana a lo que es el los cilindros. Entonces eso hace que pues, sea más eficiente el sistema de encendido, ¿no?
Como podemos observar en esta parte, de esta forma trabaja lo que es el sistema multipunto, multipuerto más conocido, haciendo la inyección directamente en la cabeza de la válvula. Pero la inyección da cada cilindro tiene pues un inyector, el cual pues inyecta combustible directamente a la cabeza de la válvula antes de el sistema de emisión, ¿no? Lo podemos ver, está trabajando el inyector, haciendo la inyección de combustible justamente en la cabeza de la válvula, ¿no? Y pues posteriormente pasa, en el momento que hace la emisión, el pistón pues desciende y entra el combustible para proceder a mezclarse juntamente con la entrada de aire, y posteriormente para dar la detonación, el tiempo de ignición, ¿no? que se libera la chispa para proceder a lo que es la explosión y pues cumplir los 4 ciclos, ¿no? También tenemos lo que es el sistema GDI, uno de los sistemas que ha salido en la actualidad, pues se está trabajando más con el sistema GDI. Este sistema pues es un sistema mucho más mejorado, mucho más eficiente para la parte automotriz, por el hecho de que el sistema GDI pues se da del sistema de inyección directa, el cual pues hace la inyección directamente en lo que es la cabeza del pistón. Como lo podemos observar, aquí tenemos un inyector, pues la inyección se da directamente a la cabeza del pistón, pues haciendo que tenga una eficiencia más, tenga un motor mucho más potencia, no gane potencia, el cual pues hace que se dé el encendido con mucha más eficiencia, ¿no? Para que rinda el motor. Entonces acá tenemos igual lo mismo, un inyector, el cual da la inyección justamente en la cabeza del pistón, y pues para que se dé generando como se dice, un torbellino, el cual el pistón tiene una forma muy especial, de forma de una torre, para el hecho de que la inyección se dé en la cabeza, pues y se genere un torbellino, y pues se pueda hacer la mezcla de aire y combustible, ¿no? Como podemos observar, acá tenemos este sistema de inyección directa, más conocido como sistema GDI, o entra la inyección de combustible, ¿no? Este sistema pues son sistemas que trabajan a altas presiones, el cual pues trabaja con 2 bombas, una que es de transferencia y la otra que es sistema de alta presión, el cual pues genera presiones muy elevadas para que se dé la inyección, similar a lo que son los sistemas diesel, el cual se dan de inyección directa, ¿no? Similar, pero la diferencia es que este sistema de inyección a gasolina, ¿ya? Entonces, como se puede observar, genera un torbellino en la cabeza del pistón y pues genera una mezcla estequiométrica, ¿no? Para darse el sistema de encendido. Muy bien.
observar, ahora tenemos lo que es el sistema de pruebas de la bomba de combustible. Estamos haciendo la prueba con un manómetro de presiones, un manómetro para medir presiones de bomba. Como podemos ver, ahí tenemos esta bomba que está en mal estado de 4 bares. 4 bares, pues el cual pues está trabajando a una baja presión. En realidad estaría trabajando en 2 bares de presión, y pues la bomba se encuentra en mal estado, ¿no? El funcionamiento del vehículo mismo, cuando se hace la prueba, fíjense cómo baja de golpe las mismas revoluciones, pues entonces quiere decir que la bomba estaría en mal estado. Como vamos a ver, cuando el sistema está en buen estado, pues ya una bomba cambiada, una bomba nueva, puede notar que el vehículo no baja las revoluciones, se mantiene estable. Quiere decir que la bomba sigue haciendo presión, una presión constante, ¿no? A pesar de que se libera la presión, pero la bomba sigue manteniendo con una presión constante al sistema, al circuito. Entonces, pues eso quiere decir que la bomba estaría en buen estado, una bomba nueva, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, con esto pues hacemos lo que es las pruebas correspondientes a la bomba de combustible para saber si están con una presión correcta o incorrecta. Muy bien, acá tenemos una señal de lo que es el circuito de encendido, pues que es la señal NE, la que confirma. Entonces esta señal, cuando el vehículo está el primer toque de arranque, esta señal activa, ya va como una señal negativa, saliendo desde lo que es desde la computadora, ya se activa durante 5 segundos y va pues a activar lo que es el relé. Y cuando activa el relé, pues aquí está llegando positivo y aquí llega un negativo. Cuando activa el relé, automáticamente este positivo pasa por este conducto, ya por este conducto pasa a alimentar lo que es la bomba de combustible. Pero cuando el motor da el arranque y no se genera esta señal de encendido, automáticamente la computadora no lo acepta o no lo reconoce y pues directamente lo corta en la señal de encendido de la bomba, ¿ya? Automáticamente se corta. Durante 5 segundos funciona, pero si no recibe la señal NE de confirmación del sistema de encendido, automáticamente se corta y pues esto hace para que el sistema en contacto no quede activada la bomba de combustible, ¿no? Para que el sistema es un sistema mayormente de protección, el cual ayuda a que todos los sistemas pues no sufran algún daño o algún problema o alguna avería en sí por las presiones sobrecargadas dentro del circuito. ¿Ya? Entonces este es el sistema del circuito eléctrico de la bomba de combustible. Tenemos lo que es un relé del sistema de EFI, ya de que es el sistema de inyección. Esto alimenta la computadora y todos los sistemas, y pues tenemos un relé que activa solamente en el momento de ignición a lo que es la bomba de combustible, ¿no? Entonces este sería el circuito del sistema de arranque del motor. Luego tenemos lo que es la alimentación gradual. Ese es otro sistema, un sistema que pues mayormente en los sistemas antiguos llegaban lo que es el sistema constante, de presión constante, de alimentación constante, de 12 voltios, pero acá tenemos lo que es un sistema de alimentación gradual, que ustedes lo van a ver cómo trabaja y cómo en sí llega el combustible hacia el motor. Podemos ver lo que es el depósito de combustible, ¿ya? Acá tiene, pues eso también hay que tomar en cuenta, que el depósito de combustible no debe estar a un nivel bajo de combustible, ¿no? Siempre tiene que estar por arriba de la mitad, ya, porque la bomba es la que sufre daños cuando hay ese problema de nivel de combustible, ¿no? Entonces para eso también tiene que tener un nivel de combustible, ¿ya?
siempre recomendamos que esté de cuarto tanque para arriba, mayormente si es la mitad mejor. Acá tenemos lo que es la bomba de combustible, está alojada dentro de un depósito, internamente dentro del depósito de combustible. Pues en sí pues la bomba está con un sistema, ¿ya?, el cual tiene una entrada hacia el motor y un retorno, ¿ya? Tiene una bomba que eleva la presión hacia el sistema de inyección. Pues como pueden observar, está circulando el combustible de una presión constante, ¿no? También tiene una válvula de alivio, el cual pues hace que una vez que se sobrecargue la presión, pues la bomba empieza a liberarla para que no dañe el circuito. Entonces de esta forma trabaja lo que es la bomba de combustible. En algunos casos los motores, como les dije, los vehículos llevan el circuito directo, donde pues trabaja con 12 voltios de una presión constante, y pues en otro lleva con módulos de control. Como podemos observar, cuando hay movimiento en el depósito de combustible, ya no pasaría nada por el hecho de que pues internamente lleva una taza el cual cubre la bomba de combustible, y eso hace que mantenga el caudal correspondiente y no baje en sí, o no se provoque alguna desproducción en el sistema de alimentación. Acá como tenemos dos señales, que es un Buscan y una señal PWM, el cual pues hacen que esta señal es una unidad de control, el cual hace que varíe el voltaje según la sobrecarga que tenga el motor hacia la bomba, ¿ya? Mientras el motor esté en baja carga, pues el módulo de control pues sabe, en sí interpreta una señal, y pues hace que el módulo de control mande una señal, le podría decir una señal adecuada para que la bomba pues genere presión constante, ¿ya? Pero cuando el motor está a una baja carga, esté en baja carga, pues automáticamente el cerebro que lleva la unidad de control pues reduce ese voltaje para que la bomba no se sobrecargue y baje la presión. Podría decir que esté una presión de 5 voltios, una corriente de 5 voltios, la bomba va a bajar la presión de combustible, ¿ya? Si en 12 voltios tiraba los 4 bares, pues en 5 voltios va a tirar unos 2 bares de presión. Entonces para eso es el sistema CAM, el cual trabaja con una unidad de control, pues haciendo que la bomba reciba la carga según la exigencia del motor. Entonces estos sistemas son más modernos, el cual pues son mucho más utilizados en la actualidad para que las bombas trabajen de acuerdo a la carga que se necesita, y no estén sobrecargándose de presión sin que sea necesario. Entonces estos sistemas pues vienen en los vehículos más modernos, en los vehículos más actuales, el cual se han mejorado todos los sistemas de inyección. Pues entonces esto lo vamos a ver en los vehículos actuales, ¿no? Pasando a lo que es el siguiente tema, pues vamos a ver lo que es el circuito de alta presión en el sistema de inyección directa. En este sistema pues hay diferentes componentes el cual se adiciona en el motor para que pues eleven las presiones y se produzca lo que es la inyección directa. Pues ustedes lo van a observar cómo trabaja, y pues cada componente, cada pieza cumple qué función cumple dentro del sistema. La inyección directa de gasolina es un sistema de transmisión cada vez más frecuente en turismos en todo el mundo. En 2020, una cuarta parte de la totalidad de los vehículos en todo el mundo estará equipado con sistemas de inyección directa de gasolina. La oferta de Bosch para inyección directa de gasolina consta de una tecnología de sistemas coordinados, así como de una completa gama de componentes individuales. Para suministrar combustible, Bosch ofrece el módulo de suministro de combustible con una bomba eléctrica de combustible, un módulo de depósito de combustible y el sensor. Estos componentes proporcionan la cantidad necesaria de combustible desde el depósito hasta la inyección. La bomba de alta presión comprime el combustible hasta el nivel de presión requerido de hasta 200 bares y se almacena en el rail. Ahí, un sensor de alta presión mide la presión actual,
Montados también sobre el raíl de combustible, hay inyectores de alta presión que lo dosifican y lo inyectan a alta presión directamente en la cámara de combustión. Los inyectores Bosch, con innovadores orificios perforados a través de tecnología láser, proporcionan la máxima flexibilidad en la configuración de la inyección, mientras que minimizan la humidificación de la pared de la cámara de combustión. Para lograr la mejor combustión, la mezcla de aire y combustible se hace justo dentro de la cámara de combustión durante la inyección directa de gasolina. El circuito de admisión de aire suministra al motor la cantidad correcta de masa de aire en cada etapa de funcionamiento. La cantidad de aire captado que entra es variable y es el sensor de masa de aire el encargado de medirla. Más adelante, el sensor de baja presión del colector de admisión mide la presión del aire. El cuerpo de mariposa controla el suministro de aire a los cilindros del motor, ampliando o reduciendo el diámetro del colector de admisión. La mezcla de aire y combustible necesita una chispa de encendido para hacer la combustión. Para esto, las bobinas de encendido generan un alto voltaje de alrededor de 30.000 voltios, lo almacenan brevemente y luego se transfieren como un impulso de corriente de alta tensión a la bujía. La carga del turbo permite que una masa de aire más grande entre en la cámara de combustión, por lo que se quema más mezcla de aire-combustible, mejorando así el rendimiento. El turbocompresor utiliza la energía de los gases de escape para comprimir el aire de admisión. Con la inyección directa de gasolina y el turbocompresor de gases de escape, se puede reducir el formato y la cilindrada del motor, y luego permitir la aplicación del concepto downsizing. La pérdida de rendimiento del motor, que resulta de la reducción de la cilindrada del motor, es compensada por la carga del turbo. La unidad de mando del motor Bosch controla las numerosas funciones que debe proporcionar un sistema eficiente de gestión de motor. El deseo del conductor de más o menos par motor es una variable importante de entrada para el control electrónico. El módulo del pedal del acelerador cumple con los deseos del conductor por medio de una señal del sensor. El sensor del cigüeñal registra la velocidad y la posición del cigüeñal. El sensor de denotación, el de temperatura y el del árbol de levas proporcionan datos adicionales. El tratamiento de gases de escape de Bosch contribuye al cumplimiento de las regulaciones de emisiones internacionales. La sonda lambda de banda ancha y su conector miden el contenido de oxígeno de los gases de escape, proporcionando a la unidad de mando del motor la información básica para la definición o corrección de la mezcla correcta. Con el innovador y exclusivo sistema Control de Funcionamiento de la Válvula, o CVO, para los motores con inyección directa de gasolina, Bosch ha empleado con éxito la mecatrónica para aportar una importante contribución para cumplir con los futuros límites de emisiones obligatorios, tales como el Euro 6 y el SULEP. Los componentes clave del CVO son la unidad Bosch de control del motor y el inyector Bosch de alta presión. Al contrario que en la inyección convencional, la unidad de control y el inyector de alta presión operan en un sistema de circuito cerrado. Durante la inyección, la unidad de mando mide la señal de activación y determina la apertura y cierre de la aguja de la válvula para calcular la duración de la fase abierta. De esta forma, la unidad de mando electrónica puede calcular las cantidades reales de inyección de cada ciclo y reajustarlas si fuese necesario. Este tipo de activación del sistema de cierre de válvula hace posible la medición de incluso las más pequeñas cantidades de inyección con tolerancias mínimas. La precisión de la inyección de gasolina mejora así significativamente en esta área y se mantiene durante toda la vida útil de la válvula, garantizando un procedimiento de combustión estable. La inyección directa de gasolina Bosch es la clave para motores limpios y económicos. Bueno, aquí vamos a hablar lo que es el riel principal y regulador de presión, el cual pues el riel principal es el riel que pues, aloja todos los inyectores, donde se da el sistema de inyección de combustible y donde se mantiene una presión constante del combustible, ¿no? Entonces acá, como podemos ver, tenemos un riel o acumulador de presión, el cual pues tiene una entrada, pues también tiene un retorno, que es cuando se sobrecarga de presión. Ya en esta parte se mantiene una presión constante, podría decirse, si el motor trabaja con una bomba de 4
4 bares, pues aquí tiene que mantenerse los 4 bares de presión, y pues tiene los inyectores para cada uno de los cilindros, ¿no? Entonces eso hace que pues el inyector se aloje directamente en lo que es la RAM Power Reel de inyectores, ¿ya? También tiene lo que es un sensor de presión, ¿ya? Un sensor de presión o más conocido como una válvula de presión, el cual hace que mantenga una presión estable, una presión constante, o también algunos alojan lo que es pues en sí lo que es el regulador de presión. En sí este es el regulador de presión, y otros en sí alojan lo que es el amortiguador de pulsación, pero en este caso pues estamos viendo nada más lo que es el regulador de presión. Este es una imagen de lo que es el regulador de presión. Trabaja con un resorte, el cual es directamente con un diafragma, y pues un vacío que va directamente a lo que es el colector múltiple de admisión, y pues eso hace que según el motor, la presión que se encuentra en el motor pues hace que se regule según el vacío que se genera dentro del motor, hace que trabaje este regulador de presión, ¿no? Y pues aumentando o disminuyendo el paso que va a ir o va a recircular a lo que es el depósito de combustible, ¿no? Entonces esto lleva directamente alojado en lo que es el riel de inyectores. En otros casos también lo lleva internamente dentro de lo que es en el depósito de combustible, donde se aloja la bomba de combustible, ¿no? Entonces para esto el riel principal pues es muy fundamental en el punto donde se alojan los inyectores, y pues el regulador de presión pues también es muy importante en el circuito, ya que esto hace que se libere la presión del combustible para que no se sobrecargue la presión dentro del circuito, ¿no? Y pues sabemos que si sobrecarga pues daña o va a ir a dañar algunos sistemas, o algún inyector tal vez, o algo dentro del sistema de inyección. Muy bien. Cuando hablamos de solenoides, pues hablamos de sistemas. Un solenoide es un componente o es un actuador que está incorporado también en lo que es la parte de inyección a gasolina. Un solenoide es un dispositivo electromecánico que utiliza el magnetismo para mover un núcleo metálico, cambiando así el voltaje eléctrico en movimiento mecánico. Entonces cuando hablamos de solenoide hablamos también de lo que son los inyectores, o más conocidos como electroválvulas, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de lo que son inyectores. Acá tenemos un inyector el cual pues trabaja con corriente directa, que sería con corriente continua, ¿ya? Y también trabaja con los pulsos que se manejan directamente desde la computadora. Pues entonces tenemos diferentes tipos de solenoides, ¿no? Un solenoide, pues generalmente los solenoides son utilizados para controlar y variar el caudal de acuerdo al ancho de pulso, que está entre milisegundos. Una larga duración en el tiempo de activación ocasiona un caudal aumentando. Una corta duración en el tiempo de activación ocasiona un caudal disminuido. Los solenoides se usan para abrir los inyectores de combustible y muchos otros actuadores. Entonces los solenoides son los que están incorporados internamente dentro de los inyectores. Muy bien, acá podemos observar los solenoides son los que trabajan internamente en los inyectores. Acá podemos ver el sistema TBI tiene un solenoide interno que es el inyector. Tenemos también lo que son los de inyección directa, igual incorpora un solenoide, y pues lo de inyección directa, ¿no? Inyección indirecta, igual llevan solenoides, el cual se activan por corriente, haciendo que se transforme en un movimiento mecánico. Principio de funcionamiento y aplicación. Cuando hablamos de un inyector es una boquilla pegada electromagnéticamente, el cual inyecta el combustible de acuerdo a las señales procedentes del ECU. Abriéndolos y cerrándolos también determina la cantidad de tiempo que los inyectores deben mantenerse abiertos, los que se conocen como el ancho de pulso en el inyector. Entonces un inyector es un componente el cual pues hace la inyección de combustible o realiza la inyección de combustible. ¿Para qué? Pues para que se dé el sistema, para que el motor pues cumpla en sí la función de dar
el sistema de ignición, que sería la explosión, al haber una mezcla de aire y combustible. Entonces para eso se dan lo que son los inyectores. Pues estos inyectores han ido a reemplazar el sistema convencional que han sido los carburadores. Pues ahora un pequeño inyector pues, produce todo lo que se hacía en los carburadores en sí. En los carburadores era un poco más complicado el manejo, la estructura, en sí la funcionalidad, pero en este caso pues pequeñas piezas hacen y cumplen la función y tal vez dando mucha más rentabilidad y funcionamiento, un mejor funcionamiento de lo que es el sistema, pues haciendo el uso de los inyectores, ¿no? Acá tenemos un inyector con sus partes, tenemos un filtro, todos los inyectores llevan un filtro en la parte superior donde hace ingreso el combustible, el cual este filtro se reemplaza. Mayormente cuando se hace una limpieza de los inyectores se tiene que hacer un reemplazo también, ¿no? Por el hecho de que son pequeños microfiltros, se lo conoce, son pequeños microfiltros en el cual pues retienen todas las impurezas que no llega a detenerse cuando se pasa por el filtro de combustible en el sistema, ¿no? También tenemos lo que es la conexión eléctrica, ya 2 pines, que es una alimentación positiva y negativa, y pues mayormente esta es la que recibe toda la carga para que se genere la activación del inyector. Después tenemos una bobina solenoide. Esta bobina solenoide es la que activa en sí, la que se induce y pues hace que esta aguja de inyector pues se eleve y pase la inyección de combustible. Tenemos un émbolo solenoide, ¿no? Lo mismo, esto al crear corriente, crear un campo magnético en ambas bobinas, entonces pues ¿qué hace? Automáticamente lo atrae, ¿no? Lo atrae para que esta abra un paso de combustible y pues el combustible baje y se inyecte a los cilindros. Los inyectores pues cuentan con unas resistencias. Sabemos que los inyectores no todos son los mismos, hay diferentes tipos de inyectores, diferentes tipos de solenoides, el cual pues varían según el modelo, el tipo, según la estructura, varían la resistencia. Pues entonces existen 2 tipos de inyectores, los cuales se diferencian en su nivel de resistencia interna, que uno es inyector de alta resistencia, que está aproximadamente entre 10 a 20 ohmios, su resistencia, ¿no?, interna, y pues el otro sería el inyector de baja resistencia, que está entre 1 a 3 ohmios. Ya eso pues se hace la medición adecuada para verificar si está en buen estado con un multímetro en la escala de ohmios, ¿no? Circuito eléctrico del inyector. En todos los sistemas, en todos los vehículos, pues se tiene los circuitos eléctricos de esta manera, de esta forma, ¿ya? En sí, pues acá tenemos lo que es el sistema de alimentación, ya acá tenemos un interruptor encendido, pues donde se llega primeramente, va llegando al positivo a lo que es cada uno de los inyectores, que en este sí trabaja de forma grupal, ¿ya? Y pues también tenemos lo que es un resistor de solenoides, igual de la misma forma, el cual pues llega a cada uno de forma grupal, ¿no? Perdón, de forma grupal a lo que es el circuito de los inyectores. Ya, entonces de esta forma pues trabajan el tipo de inyectores más que todo de baja resistencia, ¿no? Entonces de esta forma es el circuito el cual pues se adiciona en sí en todos los vehículos, no en todos, pero en algunos vehículos que llegan con los inyectores de baja resistencia. Luego tenemos también lo que es el circuito eléctrico del inicio del inyector. Acá tenemos, como lo hemos visto en el anterior, una resistencia para cada bobina, que sería de forma individual, y acá tenemos lo que es una resistencia para cada 2 bobinas, ya puede decirse cada 2 inyectores, y acá tenemos una resistencia para cada 3 inyectores. Entonces de esta forma pues las resistencias varían de acuerdo a los inyectores o al trabajo que tengan los inyectores. Hablamos del trabajo del sistema de inyección y acelerado. Hablamos de inyección monopunto o sistema TBI. Pues la mayoría de la inyección monopunto trabajan con una presión de combustible relativamente baja. El valor es de 9 a 13 psi, alcanzando en sí de 1 a 2 bares de presión como máximo. Ya el sistema TBI pues trabaja con una presión constante en sí por el hecho de que trabaja con un solo inyector y pues ese inyector pues reparte para todos los cilindros.
Luego tenemos lo que es la inyección multipunto o MPI. Los inyectores de gasolina trabajan a una presión regulada aproximadamente de 35 a 45 psi, ¿ya? Que sería entre 2.7 a 3 bares, mayormente alcanza hasta 7 bares en algunos casos. Ya no siempre trabaja de 2 a 7, sino que eso es un rango aproximado, pero trabaja mayormente de 3 a 5 bares y también alcanzan hasta 7 bares en algunos circuitos. Pero el regulador de presión se encarga de hacer variar esa presión, el cual pues según el sistema, según el vehículo, según el motor, pues mayormente trabajan hasta 4 bares, manteniendo una presión constante o estable en la rampa o el riel de inyectores, ¿no? Acá tenemos un video cómo hacer las pruebas del inyector en sí. Acá tenemos uno cómo hacer la medición con un multímetro. En sí se está haciendo la verificación. En sí se hace la verificación, ya como pueden observar, haciendo la verificación de la resistencia. En este caso tiene pues 0.12 ohmios en sí, ¿no? De 12 ohmios. Entonces todos los inyectores deberían marcar 12 ohmios. Si en caso que algún inyector varíe la resistencia, pues podría decirse, puede ser más 1 o menos 1, pero si varía más de eso o caso contrario no marcaría la resistencia, quiere decir que pues el inyector estaría en mal estado o ya no inutilizable, ¿no? Así que ya estaría fuera de uso. Entonces sería la forma de medir, hacer las pruebas de los inyectores, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver lo que es un video, el cual pues haciendo el testeo de los inyectores, cómo trabajan los inyectores en sí, cómo hace la inyección de combustible. Está en mal estado, ¿ya? Entonces esto es un banco de prueba, el cual pues todos los inyectores se someten a muy bien. Pasando a lo que es el tema de resistencia de inyectores, pues acá tenemos, igual vemos en sí estos inyectores pues trabajan con 12 voltios y pues con una resistencia de 13 ohmios. Entonces no es lo mismo que un inyector que trabaje con 12 voltios y trabaje con una resistencia de 5 ohmios. Ya en este caso no podemos cambiar un inyector de 5, meterlo a un sistema que trabajaba con un inyector de 13 ohmios, porque podríamos hacer variar el sistema y puede ocasionar problemas o tal vez algún cortocircuito. Entonces siempre hay que hacer las pruebas correspondientes y verificar que si va a hacer un reemplazo de un inyector, pues tenga la misma resistencia que los anteriores, ¿ya? Para que no tenga problemas, porque hay inyectores que trabajan según su resistencia, varían el voltaje de ignición. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque también trabajan con 5, con 8, con 10 y con 12 voltios, ¿no? Entonces en casos que trabajan con 12 voltios, siempre verificar que la resistencia sea la adecuada para hacer el reemplazo del inyector. Bueno, aquí volviendo a lo que es la inyección directa de combustible, los inyectores de gasolina trabajan a una presión comprendida entre los 40 y 100 bares de presión, equivalentes a que serían los 600 a 1500 psi, que eso sería de un rango mayormente regular, ¿no? No todos los vehículos llegan con esas presiones, puede ser que algunas lleguen hasta de 600 hasta 2000 psi, perdón. Pero eso sería un rango aproximado el cual hace el trabajo de inyección directa, ¿ya? Entonces los inyectores de inyección directa son diferentes, no son los mismos, varían igual su resistencia, no todos los inyectores son los mismos, de inyección directa varía, no es lo mismo que de una inyección multipunto, que es el que trabaja con inyección indirecta, pues entonces sería diferente al otro inyector. El inyector pues GDI, pues también este sería de un sistema de inyección directa que también trabaja directamente con la computadora, pues tiene un bobinado electromagnético, ¿ya? También tiene un inducido, tiene un muelle de compresión, ¿ya? Es el que genera la presión para que no se retire o se abra la aguja, ¿ya? Acá también tiene una aguja, la aguja que hace el paso de combustible cuando se produce el inducido. Y pues en sí también aquí podemos ver los ángulos de
continuación de chorro, eso ya está de acuerdo al fabricante, eso ya lo pone el fabricante de acuerdo a la estructura y la cabeza del pistón, pues, pero aquí tenemos todas las partes del sistema de un inyector, que sería el sistema de inyección directa, ¿no? Entonces más reforzado, más, podría decirse más, mucho más tal vez su estructura más robusta, por el hecho de que son inyectores que se someten a altas presiones, ¿no? Acá, como podemos ver, dos condensadores Foster integrados en la unidad de control del motor generan la tensión de excitación de 50 a 90 voltios. ¿Ya? Esto resulta necesario para conseguir un tiempo de inyección bastante más breve en comparación con el de una inyección hacia el conducto de admisión. Entonces esto pues genera corriente en sí. Los inyectores trabajan con dos condensadores Foster DC integrados, el cual generan una descarga, una elevación de tensión, ¿ya? Para que pues se genere la corriente y pues genere la inyección. En sí estos inyectores trabajan con corriente alterna, ¿ya? No trabajan con corriente continua, pero estos sistemas pues son mucho más complejos, más delicados, mucho más, su estructura es más dura, más rígida. ¿Para qué? Para que se dé presiones muy elevadas y pues produzca una inyección más eficaz en el sistema de inyección directa, ¿no? También tenemos lo que son la resistencia. La resistencia del inyector varía, no es la misma que las de una inyección indirecta. Ya en este sí, cuando se mide la resistencia es de 0.9 a 1.1 ohmios, ya, a 20 grados centígrados. O sea, siempre se lo mide a una temperatura de 20 grados centígrados. Según la temperatura pues también varía la resistencia, pero lo normal es en esta temperatura y este número de resistencia, de valor de resistencia, ¿no? Acá tenemos la estrategia de inyección en grupo, ya volviendo a lo que es el sistema multipunto, monopunto y lo que son los tipos de inyección según la inyección de combustible. Ya acá tenemos en sí los inyectores pues varían de acuerdo al modelo, de acuerdo al tipo de vehículo, de acuerdo a la inyección que se da, pues varía también los tipos de inyectores y la resistencia, ¿ya? Pero en este caso tenemos una inyección que es de forma grupal, ya que tenemos los inyectores, una sola salida de la computadora, pues esto va directamente a cada uno de los inyectores, una salida para cada uno de los inyectores. Quiere decir que todos los inyectores inyectan al mismo tiempo el combustible, ¿no? Entonces por eso tiene una sola salida, ¿ya? Eso quiere decir que en sí los inyectores trabajan de forma grupal, una sola señal para todos los inyectores. Eso quiere decir que activan al mismo tiempo la inyección de combustible. Obviamente que los inyectores trabajan de forma según el pareamiento del motor. El 1 trabaja con el 4, el 2 trabaja con el 3, cuando es diferente, pero en este caso todos trabajan al mismo tiempo, ¿no? Todos activan al mismo tiempo. Acá tenemos una inyección semisecuencial, ¿ya? Cuando hablamos de una inyección semisecuencial, pues acá tenemos dos salidas de inyectores, ¿ya? Quiere decir que trabajan de dos en dos. Como le decía hace rato, pues acá tenemos el inyector, trabaja el 1 con el 4 según el pareamiento del motor, ¿ya? Y el 2 con el 3. En este caso pues tenemos las salidas, estos dos inyectores se activan al mismo tiempo, el 1 y el 4 se activan al mismo tiempo, y pues la otra salida que sería el 2 y el 3 que se activan al mismo tiempo. Entonces esto es un sistema semisecuencial, ya que trabaja una señal para dos inyectores. Y pues por último tenemos lo que es la inyección secuencial. Cuando hablamos de inyección secuencial nos basamos a lo que es el sistema según la orden de encendido, o caso contrario pues según los ciclos del motor. Ya, entonces aquí tenemos un inyector para cada cilindro. En este caso pues trabaja por decir un inyector de cilindro número 1 para el cilindro número 1, como le digo, ¿no? Un inyector de cilindro número 2 para el inyector que está alojado en el cilindro número 2. Obviamente según la numeración pues va de acuerdo al cilindro, pero en este caso trabaja de acuerdo a la orden de encendido. Si el cilindro número 1 está activado, preparado para producirse el tiempo de ignición, pues automáticamente va a ir la inyección a ese cilindro.
Ya posteriormente tenemos lo que es el cilindro número 3, según la orden de encendido, 1342, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, pues va dando la inyección de combustible. Como en este caso tenemos de forma individual, pues la inyección también sale de forma individual a cada uno de los cilindros.